La importancia que tiene Vaca Muerta para YPF y para Argentina tiene que ver con los enormes recursos de petróleo y de gas que aloja en el subsuelo. El desafío hoy es poder abastecer al mercado interno con esas reservas y el día de mañana poder exportar y poner en valor recursos que nosotros creemos que van a cambiar la ecuación económica de la Argentina. Que el desarrollo de Vaca Muerta fue posible gracias a YPF. Hay un gran futuro. Argentina tiene un futuro como para un mundo que reclama energía. ¿Cómo nos ponemos un desafío todos los argentinos y cuando nos lo ponemos podemos lograrlo, digamos? Realmente estamos produciendo hace rato. Es una realidad. Entonces, ser parte de este proyecto que es transformador, Vaca Muerta es el proyecto energético más importante que tenemos en el país, ¿no? Toda la vida los ingenieros nos preparamos para obras de este porte, de esta magnitud, y finalmente llegó. Ahí creo que hay buena parte, digamos, del futuro de nuestro país como un país que está en condiciones de abastecer el mercado y el día de mañana poder exportar. Ha sido apasionante realmente. Todos los que trabajamos en Techint estamos muy contentos. La verdad que es un privilegio y un orgullo. Bienvenidos a este programa especial sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Hoy te vamos a contar cómo se hizo esta obra, del principio al final, las particularidades de cada uno de los procesos que intervinieron en la construcción, los protagonistas de cada uno de estos tramos y sobre todo las historias que todavía no se conocen de cómo se llegó al final de esta obra. Lo que pasó en Vaca Muerta es que en el año 2012-2013 la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos informa un nivel de probables reservas de unos 16.6 billones de barriles de petróleo y unos 308 trillones de pies cúbicos de gas. Argentina consume anual 1.8, con lo cual esos 308 dan para que nuestro país tenga un nivel de reservas de unos 150 a 160 años a este nivel de consumo. Vaca Muerta, lo primero que me gustaría decir que es una roca. Yo soy geóloga, así que me tomo esta licencia. Es una roca que se llama roca madre en la cuenca neuquina, madre porque fue generadora de hidrocarburos, gas y petróleo, que alimentaron nuestros reservorios convencionales, los históricos que desarrollamos a lo largo de los años. Arrancó una campaña de exploración a lo largo de toda la cuenca neuquina y se pudo demostrar en esa primera instancia que Vaca Muerta podía producir tanto petróleo como gas según en la posición geográfica donde uno perforara. Tenemos que arrancar sin duda de la recuperación de YPF por el Estado Nacional, que creo que es un hito fundamental para todo el análisis, y también el acuerdo con Chevron, porque aquel acuerdo con Chevron es el que puso en valor Vaca Muerta, que hasta ese momento prácticamente era una cosa desconocida para la mayoría de los argentinos y las argentinas. Es decir, y a partir de Vaca Muerta aparece esta cuestión de la Argentina, cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y segunda reserva mundial de gas no convencional, lo que marca un potencial fenomenal. El primer acuerdo de desarrollo que se firmó fue con la compañía Chevron de Estados Unidos para iniciar lo que se llama la fase de desarrollo del yacimiento Loma Campana, que es un yacimiento de petróleo. Eso arrancó en el 2013, 10 años atrás. Hoy Loma Campana es uno de los yacimientos más importantes que tenemos y de hecho la Argentina es el único productor
de shale fuera de lo que es Norteamérica. El shale es el nombre que se le da a estas formaciones, a estas rocas madres que son capaces de producir petróleo o gas. Esa curva de aprendizaje y de desarrollo, de inversión, determina que hoy tengamos los niveles que tenemos de producción. Es decir, nuestra gente aprendió esa tecnología, para decirlo en términos sencillos, y hoy tenemos un costo de desarrollo por barril que antes era el doble de Houston, ahora es lo mismo. O sea, hay un nivel de eficiencia en la producción, no solamente de YPF, de todas las compañías que fueron siguiendo a YPF en ese aprendizaje, que determina que hoy Argentina esté produciendo más crudo y gas del que puede transportar. Estamos con Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Para qué queremos gas ahora? ¿Por qué ahora hablamos más de gas que de petróleo? ¿Y por qué horizonte tenemos del uso del petróleo en el mundo? Bueno, se está hablando más de gas que de petróleo porque el mundo ha entrado en lo que se llama un momento de transición energética. Entonces, la fuente de energía de esta transición, el puente hacia las energías, llamadas energías renovables, es en cierto sentido el gas natural. ¿Por qué? Porque es dentro de los combustibles fósiles, es el menos contaminante, el que genera menos emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Igual hay que tener en cuenta que todavía el petróleo sigue siendo muy importante. Sí, está claro. Es la principal fuente de energía. Es decir, el mundo se mueve a partir del petróleo todavía. Para que se entienda, cuando nosotros generamos energía en base a combustibles fósiles, hoy el petróleo sigue siendo el tema central. El mundo todavía hoy tiene, los combustibles fósiles tienen una participación del 82% en la matriz, lo que se llama la matriz primaria mundial. Es decir, lo que el mundo consume de energía, el 82% depende de los combustibles fósiles. Y dentro de los combustibles fósiles, el petróleo tiene alrededor de un 33% y el gas alrededor de un 24 o 25%. Lo que ocurre es que el gas está creciendo. Pero esa es la pregunta. ¿A dónde vamos? Vamos a que el gas está creciendo. Dentro de los combustibles fósiles es el que más está creciendo y el petróleo se está estabilizando, ¿no? Entonces, en algunas décadas posiblemente usemos más gas que petróleo. Pero todavía vamos a tener combustibles fósiles por varias décadas. Y hablando bien directamente, en esos términos, ¿de qué sirve hacer gasoductos en Argentina? ¿Que se ha inaugurado ahora o los que van a tener que venir? Porque todavía faltan. Bueno, este gasoducto que estamos, o que se inauguró esta semana, del domingo pasado, es producto de que tenemos vaca muerta. Porque el gasoducto no tiene sentido si no tenés gas. Es decir, lo que Argentina ha logrado en estos últimos años es desarrollar el reservorio de vaca muerta, que realmente tiene muchas reservas o muchos recursos de gas y también de petróleo. Lo que pasa es que el gas, a diferencia del petróleo, es difícil almacenarlo y transportarlo. Es decir, el petróleo uno lo puede almacenar en tanques, lo puede transportar, si no tiene oleoducto, lo puede transportar por camiones o por tren. En cambio, el gas no tiene otra opción de transporte, al menos a nivel local, que no sea por gasoducto. Y tampoco se puede almacenar grandes cantidades en Argentina. Entonces, este gasoducto fue fundamental, porque si no se construía este gasoducto, no se podía evacuar todo el gas que se está produciendo en Vaca Muerta. Y además, para nuestro país, también es algo realmente muy importante, porque Argentina en petróleo se autoabastece, no necesitamos importar petróleo, pero en gas sí necesitamos importar gas. Entonces, esto va a permitir que reemplacemos gas importado por gas de vaca muerta. ¿Y esa matriz en materia de tiempos, de cuánto estamos hablando en el cambio? No, es decir, ya este año, con la inauguración de esta etapa del gasoducto, que va a agregar 11 millones de metros cúbicos diarios a la producción, ya se puede llegar a ahorrar alrededor de 2.000 millones de dólares
por gas que reemplaza importación. Y no solo esto trae un beneficio desde el punto de vista del ahorro de dólares, sino que también trae un ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque el gas importado, depende del momento, es un gas que este año se ha llegado a importar a $20 el millón de BTU, que es una de las medidas que se utiliza para la comercialización del gas, una medida energética. Y el gas de vaca muerta es un gas de alrededor de $4, $4.50 al millón de BTU. Entonces eso hace que el gas más barato, que se va a utilizar fundamentalmente para la generación eléctrica, eso va a permitir bajar los subsidios, o va a ahorrar subsidios al gobierno, con lo cual, es decir, va a tener un impacto fiscal también importante. Gustavo Gallino, director general de Ingeniería de Techint, bienvenido. Mucho gusto, Rubén, un placer estar acá. Hubo una clara presión política también por inaugurarlo, porque esta es una obra que tiene que ver también con una ecuación energética nueva que el gobierno quiso instaurar y un ahorro de dólares. ¿Cómo influyó eso? ¿Qué tuvo Techint que cambiar en base a los tiempos y si se podría, digamos, cuáles serían los tiempos normales y si los tuvieron que acelerar? Por supuesto, esto es un tema de planificación. Clarísimo, había que planificar el proyecto de forma tal de que se pudiera cumplir el plazo. Un plazo sumamente exigente, un plazo que normalmente en un proyecto estándar o tradicional mínimo hubieran sido 18 meses, y si vos tomás en cuenta que todavía no se cumplió un año de la firma del contrato. La firma del contrato, y lo recuerdo muy bien porque el día de mi cumpleaños fue el 10 de agosto del año pasado. Con lo cual, realmente la planificación fue fundamental. No solamente para la ejecución, sino toda la logística que hubo que armar para la ejecución de este proyecto. Nosotros armamos campamentos, es decir, viviendas para casi 2.000 personas a lo largo de la traza. Todo eso necesitaba de la logística para dar de comer, para transporte, más allá de la obra técnicamente de lo que había que hacer. Realmente fue un desafío importantísimo. Hicimos promedio de 5,5 kilómetros por día con 2 spreads para los 2 tramos que hicimos nosotros, ¿no? Para que quede claro, la UT Techint-Sagde hizo desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 446 de los 570 que tiene el gasoducto llegando a Salíquelo. Carlos Mundin, CEO de BTU, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Hacer una obra de esta dimensión exige cambios que calculo que además los deben haber tenido que hacer en un tiempo extra. Digo, adecuar procedimientos. Todos hablan y todos cuentan que básicamente hacía mucho tiempo que no se construían gasoductos en Argentina y que por lo tanto había una cantidad de actividades que no existían. ¿Cómo fue este proceso de ustedes? Fue muy importante focalizarse en el armado de los equipos y en un armado rápido de esos equipos. Acompañado a eso, también una toma de decisiones rápida, basada en la planificación de la obra. Y por el otro lado también en toda la cadena de suministros, porque no es solamente los equipos de trabajo de BTU, sino toda la cadena de proveedores que abastecen estos proyectos, digamos. Entonces hubo que trabajar fuertemente también con ese armado de esa cadena de suministros que, por suerte, al realizarse el proyecto en Argentina tiene cierta expertise en el rubro, más allá de los picos y valles de actividad. Es decir, con lo cual nos encontramos con proveedores que nos apoyaron y también se comprometieron con el proyecto. Pablo Brotier, director ejecutivo comercial de SACDE, bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Todo bien, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a empezar a hablar ahora de los desafíos de ingeniería que hubo. ¿Hay algún tema del que no se había hecho nunca en Argentina y que tuvieron que inventarlo? Bueno, mirad, realmente hacía tantos años que no se hacía una obra de este porte que nosotros pensamos no en crecer, sino en algo más integral, que es desarrollarse, madurar. Y para todo proceso de transformación siempre hacen falta 3 patas: las personas, los procesos y la tecnología. Entonces hicimos mucho foco en las personas primero, seleccionando a la gente que sabe de construir este tipo de infraestructura, trayendo gente incluso del exterior con capacitación específica y capacitando mucho a la gente. Invertimos más de 30.000 horas de capacitación en puestos específicos como operadores de máquinas, soldadores y tareas más soft, vamos a decir. Después un gran foco en los procesos. Acá lo más importante es la planificación.
Entonces, desde la ingeniería, desde los suministros de materiales y la planificación, se hizo un trabajo muy intenso, un trabajo que no se ve, donde desde antes incluso de que el contrato estuviera firmado, nosotros ya estábamos necesitando organizar muchas cosas. Entonces, ¿qué es un gasoducto? ¿Qué es construir un gasoducto? Es armar un tren de distintas actividades, que empieza construyendo la pista, como llamamos nosotros, que es abrir el camino, después se van desfilando los caños, que van llegando y se van uniendo de a 2 caños en una planta en obra, que le llamamos doble junta, que es una planta industrial construida en el medio del campo, y luego se lleva a la obra, que es un desfile, para después soldarlo, para luego abrir la zanja, enterrar el caño y luego hacer las pruebas. El proyecto necesita de gente calificada, tanto profesionales como técnicos. Y la verdad que a la hora de conseguir a esos profesionales y técnicos es necesario mirar en toda la República Argentina, porque es mucho el empleo que se genera. Entonces no alcanza con la gente local. Entonces sí, tracciona gente desde todos los sectores y es interesante por la dinámica del trabajo. Algunas personas, no sé, podrán ser de Salta o de Santa Cruz. Esta curva de aprendizaje, vos hoy vas al centro de monitoreo de YPF en Neuquén, y yo conozco los centros de monitoreo de otros países, de Houston, por ejemplo, y no tiene nada que envidiarle. Y ahí hay profesionales de YPF. Este gasoducto que se inauguró en la actualidad aporta 11 millones de metros cúbicos día de gas, que ahora entonces van a poder ser desarrollados. Próximamente se van a instalar plantas de compresoras que van a llevar esta capacidad a 21 millones de metros cúbicos día, y eso constituye la primera fase. Cuando se complete la segunda fase, que se estaría licitando en la segunda parte del año, la capacidad llegaría a unos 44 millones de metros cúbicos día. Nuestro trabajo no fue en soledad, nuestro trabajo fue en colaboración con las empresas, con Techin, con SAGDE, con BTU, que fueron los principales contratistas directos de la obra. El trabajo fue en conjunto con los gobernadores, el trabajo fue en conjunto con los intendentes, el trabajo fue en conjunto con las autoridades del Poder Ejecutivo, el trabajo fue en conjunto y en un día a día con el ministro de Economía, con Sergio Massa, quien se puso al hombro este proyecto, que fue un vector clave para poder lograr los objetivos. Con la completación de toda la fase del gasoducto estaríamos aportando 40 millones de metros cúbicos extra. Es un enorme aporte a la producción de gas que podríamos tener en nuestro país y que nos permitiría llegar al autoabastecimiento de gas y también tener excedente para exportar en la región. Bueno, Techin en el tema caños obviamente tiene una experiencia que quizás no tenía ninguna de las otras empresas. Algunas cuestiones tuvieron que cambiar. ¿Qué es lo nuevo que tuvieron que aportar? ¿Qué tecnologías no tenían? Y si tuvieron que sumar, que creo que son de las partes más coloridas, por ahí lo que más le interesa a la gente, ¿no? Sí, a ver, como vos bien decís, Techin tiene experiencia en todo el mundo y nosotros particularmente, yo he vivido en México, he vivido en Venezuela, digamos, y hemos trabajado, por ejemplo, trajimos a la Argentina la soldadura automática que no se había usado nunca en la Argentina, sí nosotros como compañía la hemos usado en Arabia, la hemos usado en México y la trajimos a la Argentina. Eso nos permitió, primero, acelerar los tiempos, eliminar en muchos casos el error humano, porque era una soldadura automática. Eso fue una de las cosas que trajimos a la Argentina junto con SAGDE, habiéndola usado nosotros en otros proyectos fuera del país. Las plantas de doble junta, lo mismo, en la Argentina se han usado. Nosotros tenemos plantas de doble junta, las trajimos, que lo que hace, creo que se ha comentado en muchas noticias, es unir 2 caños que vienen de 12 metros para ir al campo con caños de 24 metros. Trajimos para todo lo que es el control de calidad de la soldadura automática, usamos ultrasonido, es decir, usamos placa radiográfica en las plantas de doble junta, pero usábamos ultrasonido, que es una forma, es como una especie de ecografía de la soldadura. En vez de sacar una placa, si uno lo quiere llevar al tema médico, esto es como una ecografía que mira la soldadura. Esto, a ver, eso es más rápido. Para que se entienda, se suelda y después
como si fuera una ecografía médica. Se mira toda... Se revisa la soldadura. Se revisa todo el cordón de soldadura entre los tubos y de esa manera se determina rápidamente si hay alguna deficiencia o no que debe ser corregida. En muchos aspectos tenemos equipos muy modernos. Los tindetubos son grúas laterales con control numérico. La manipulación de los caños se hace ahora con un equipo de vacío, no hay cuerdas, no hay fajas. Se succiona el caño y se transporta, que es mucho más seguro. Las plantas doble junta son una planta industrial que hace una soldadura automática de caños para transportar de 2 caños y minimizar los transportes. Y luego la vedette de todo este caño, que es la soldadura automática, que son equipos, son robots que hace una soldadura de altísima calidad y velocidad y que permite tener un ritmo de producción que no era impensado en este tipo de obras en el pasado. Nosotros en obra tuvimos un pico de 5.000 personas, de los cuales 110 fueron internacionales. De esos 110 internacionales hay de todos los países limítrofes, de Colombia, Ecuador, también especialistas en soldadura, en equipos pesados, pero en el caso de la soldadura automática, nosotros teníamos que colocar un equipo nuevo para el país funcionando a pleno el primer día. Sí. Entonces fuimos a buscar... De lo que no había tanta experiencia además. Acá en Argentina nunca se había usado antes, con lo cual no teníamos tiempo a hacer curva de aprendizaje para ese equipo específico. Por eso vinieron los turcos, que ya venían trabajando con el fabricante de estos equipos en todo el mundo, son súper especialistas. Y bueno, fuimos a buscar los turcos, los trajimos, y los turcos en la Argentina se sentían como en casa, porque nosotros tenemos varios turcos. Claro. Cariñosamente. Sí, es un país que ha tenido mucha inmigración. Y la verdad que se adaptaron muy bien, hicieron un trabajo fantástico. Me contaban que incluso hubo algún episodio de zozobra porque esto se dio en algún momento durante el terremoto en Turquía y que estaban aquí, que tenían familiares en Turquía y le faltaba información de lo que estaba pasando. Digamos que hasta el terremoto en Turquía terminó impactando. Algunos de ellos tuvo que lamentar pérdida de familia. Pero bueno, como todos los aspectos humanos, se les dio contención, se les dio apoyo y bueno, lograron sobreponerse a eso y trabajar muy bien. Ustedes también, como las otras empresas, calculo que deben haber tenido una interacción muy grande y depender básicamente de traer personal, de entrenarlo, de buscarlo en otros lugares. Digo, se contó el caso de los turcos, pero fueron de muchas nacionalidades también. Sí, te cuento el caso particular nuestro. Nosotros, por la producción que requería este proyecto, tuvimos que incorporar una tecnología de soldadura semiautomática, distinta a la que incorporó la UTE. Sin embargo, es decir, hay personal en Argentina calificado para eso y que han tenido experiencia, pero hubo que capacitar a un montón de gente porque los equipos de trabajo que había que formar eran más grandes, digamos. Hemos incorporado más de 90 soldadores, digamos, que tuvimos que hacer un proceso de selección, de capacitación y de calificación, digamos. Todo eso fue también un desafío y bueno, estuvimos muy encima de ese tema que era importante para lograr las producciones que se necesitaban, digamos, para tomar magnitudes. En nuestro caso hemos hecho 2.000 kilómetros por día, digamos, de lo que es soldadura, con lo cual el desafío es alto, digamos. Es una obra fenomenal, 570 y pico de kilómetros de gasoducto, 4 provincias que se atraviesan, con todo lo que hay ahí, ríos, puentes, cosas seguramente inconvenientes a resolver y que se han resuelto. Y todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de la producción de esos caños, ¿no? Porque hay que hacer 570 kilómetros de caños de esa dimensión, además de que luego hay que instalarlos, soldarlos, etcétera, etcétera. Todo una cosa fenomenal. En primer lugar, ¿por qué la decisión de unir 2 tubos? Es decir, estamos hablando de 2 tramos de 12 metros, es decir, que de a 24 metros era que iba avanzando. Se unían 2 tubos en esta planta especial y después recién ahí se enterraban. La fábrica de tubos hace tubos de 12 metros, que es lo que se puede transportar, es una cuestión de transporte. Ahora, en obra, donde los caminos son auxiliares y nos movemos por el campo, lo que hacemos es hacer un caño de 12 metros y lo unimos a otro 12 metros, hace un caño de 24. Ese caño de 24 hace que una de las 2 soldaduras en campo se haga en un ambiente controlado, como es una planta industrial, que es en campo, pero tiene todas las condiciones de una planta industrial. Entonces el transporte se hace con cureñas, con camiones especiales,
para luego dejar una soldadura de cada 2 en campo, cuyas condiciones son bastante más exigentes. Y en el caso, por ejemplo, el río Colorado tuvieron que pasarlo por abajo. El río Colorado lo pasamos por debajo, sí. ¿Y en ese caso? En ese caso, bueno, es más que 2 caños, se suelda toda la columna. Imagínate que cruzar el río no es tan ancho, pero sí el cauce. Lo que nosotros hacemos es cruzar el cauce del río. O sea, nos ponemos, te imaginas el río Colorado, un río patagónico, tiene taludes importantes, se coloca la máquina que perfora en un extremo y se cruza todo el cauce manteniéndolo intacto. Entonces, ¿qué se hace? Se suelda toda la columna, que son 1200 metros de caño soldado, se hace el túnel y luego se enhebra el caño dentro del túnel, de manera tal que se hace en una sola pieza que cruza debajo del río. Es una tarea compleja, muy delicada, porque estás trabajando con el suelo a profundidad de 30 a 40 metros debajo del lecho del río, y ahí el riesgo mayor es la pared de ese túnel que se mantenga perfectamente estable durante toda la construcción. En el futuro, para adelante, ¿esto es una obra pasiva que está ahí? ¿El gasoducto se opera con muy poca gente? ¿Tiene un impacto más grande en ese sentido? Sí, va a tener un impacto más grande porque primero que el gasoducto es como la primera etapa de otros gasoductos que se van a construir, ¿no? Entonces, va a haber un impacto sobre la economía en el sentido de que al tener energía más barata, la industria se hace más competitiva. Al tener gas más barato, la generación eléctrica también se reduce el costo, con lo cual eso beneficia también al sector productivo, pero también a los hogares, ¿no? Y ojo, si un hogar gasta menos en energía, va a tener más dinero para gastar en otros sería lo ideal. Sería lo ideal. Entonces, es decir, eso repercute porque potencia realmente el desarrollo económico, ¿no? Y después, esto también abre la puerta que se va a empezar en poco tiempo a exportar gas, porque los recursos que hay en Vaca Muerta son de tal magnitud que nos convierte realmente en un país que vamos a convertirnos en exportadores de energía. Hay algunos aspectos del tema de la construcción del gasoducto que tienen que ver con lo humano, y por ahí un poco, como hablábamos antes, es interesante entender en qué contextos de seguridad, en qué contexto de la relación con quienes estuvieron trabajando se hizo el gasoducto, porque bueno, uno de los problemas de estas obras es el riesgo que hay para quienes están trabajando. De lejos no parece, de cerca queda bien claro. Sí, yo creo que es importante lo que vos preguntás, Rubén, y es importante poder transmitirlo también, porque a veces se habla de la magnitud en términos de kilómetros, en cantidad de tubos y demás, pero creo que también es muy importante destacar que este es un proyecto en el cual hemos hecho prácticamente en 6-7 meses, 8 millones de horas hombres trabajadas, en la cual hemos tenido muy pocos accidentes, es decir, la seguridad ha sido una prioridad siempre para nuestra compañía y para la UTE junto con SACDE lo ha sido también, cuidar a nuestros trabajadores y cuidar nosotros mismos. Hemos tenido nada más que 7 accidentes con días perdidos. Esto en términos de la industria es un índice de frecuencia de 1, es decir, un accidente cada 1 millón de horas trabajadas y ninguno incapacitante. Hemos recorrido entre transporte de tubos más lo que se hizo la obra, más de 18 millones de kilómetros. Y si uno pone en magnitud esto, pensemos que por ejemplo entre el polo sur y el polo norte hay 40.000 kilómetros. Imagínense lo que es recorrer 18 millones de kilómetros. No hemos tenido ningún accidente fatal, no hemos tenido ningún accidente vial importante. Creo que esto es importante, y acá no solamente las compañías nos hemos preocupado por esto, acá han colaborado los gremios que han trabajado, toda la sociedad en su conjunto ha permitido de que realmente este sea un proyecto muy seguro. Y estamos muy orgullosos de eso. ¿Qué cambió de alguna manera, qué significó cambiar la vida y el trato continuo con equipos nuevos, formar equipos? ¿Qué queda de todo eso? Queda un gran aprendizaje y focalizado un poco en los temas que mencionaba antes, ¿no? En cómo es el armado de equipos, en la toma de decisiones, cómo interactúan las distintas áreas de la compañía para lograr un objetivo común. Digamos, yo creo que lo que marcó
un hilo conductor de todo el proyecto fue el trabajo en equipo, digamos. Es decir, y incluso con los proveedores y con distintos actores que formaron parte de él. En lo personal, digamos, me tocó de alguna manera ir tomando algunas decisiones en cuanto a la estrategia e ir analizando día por día la planificación y cómo se iba corrigiendo y mejorando, optimizando o amortiguando situaciones que se podían plantear para lograr el objetivo final del proyecto. Es muy importante, fundamental para el país y esta ecuación energética, la inauguración del gasoducto del día domingo, porque además conecta con el NEUA 1 y 2, es decir, abastece, va a poder generar gas para el sistema interno. La segunda etapa va a ir a San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y después, el día de mañana, de ahí se podrá exportar o revertir el gasoducto que viene de Bolivia y seguir exportando gas a Chile, fundamentalmente en verano, ¿no? Cuando uno lo ve todo a la distancia o a través de las pantallas, no toma real dimensión de lo que implica, de los equipamientos que se necesitan, de la cantidad de gente asociada a ese proyecto, ¿no? Por cada persona que trabaja, por ejemplo, en forma directa en YPF, hay otros 5 de manera indirecta. Desde NARSA tuvimos la posibilidad de liderar este proyecto, de hacer lo posible, de soñarlo primero, de crearlo en nuestra mente y después hacerlo realidad en los hechos. Creo que al final de los días tenemos una enorme satisfacción de haber podido ser parte de todo este proceso. Digamos, la generación de este proyecto, la puesta en marcha de este proyecto, tracciona, no sé, obras de infraestructura, caminos, gente que tiene que traer comida para que los operarios coman, gente de salud disponible, ¿no? Salitas. Entonces, es fascinante todo lo que rueda alrededor de una operación de extracción de petróleo y gas. Están los campamentos que trabajan 24/7, con cuadrillas que van rotando. Entonces, es la gente que dedica realmente su vida al proyecto. También eso solo es posible si tenés los recursos. Y ahí entra el otro ítem que yo creo que hay que ponerlo en paralelo y que se resaltó mucho y que a mí me llena particularmente de orgullo, que es la financiación y la contribución que en eso hizo el aporte solidario, el llamado impuesto a las grandes fortunas, pero cuyo nombre real es aporte solidario extraordinario para paliar los efectos de la pandemia, y que tenía, a diferencia de otros tributos, la particularidad de su aplicación. Tenía 4 destinos, de los cuales uno, el 25% de todo lo que se recaudara, era para este proyecto de gas. Exportar, ya algo estamos exportando en verano a Chile. Y este verano vamos a poder exportar más todavía a Chile, porque hay otro gasoducto que se está haciendo, que se empieza ahora, se va a licitar en unas semanas, que es un tramo de un gasoducto que está en Córdoba, que va desde La Carlota a Tío Pugio, que se une con lo que se llama la reversión del gasoducto norte. Es decir, hoy hay un gasoducto que viene desde Bolivia, que trae el gas hacia los centros de consumo pasando por las provincias del NOA. Bolivia se está quedando sin gas, entonces cada vez nos está mandando menos gas, nos está enviando menos gas, y esto está generando problemas de abastecimiento de gas en las provincias del norte, donde también hay centrales térmicas que funcionan a gas. Entonces también está generando un problema en la generación eléctrica. Entonces se va a hacer la reversión, es decir, se va a invertir el sentido del gasoducto. En vez de venir gas de Bolivia, nosotros vamos a enviar gas hacia el lado de Bolivia. Entonces, como hay un gasoducto que conecta Bolivia con San Pablo en Brasil, nosotros a través de ese gasoducto vamos a
poder en poco tiempo, si se hacen los acuerdos entre países necesarios, vamos a dejar de exportar gas a Brasil. Entonces se nos abre un mercado bastante importante. Eso es por un lado, que como bien planteaste. Y las otras inversiones que hay que hacer es hacer inversiones para licuar el gas, que se llama plantas de liquefacción, que es la manera en cómo se exporta el gas a otras regiones. Al licuarlo se lo convierte en líquido, el gas se convierte en líquido, en estado líquido. Eso se hace descendiendo la temperatura a 161 grados bajo cero. Entonces, y hay barcos que transportan... Ahí lo metemos en los famosos barcos que nosotros compramos. Que nosotros compramos, que ahora compramos, vamos a vender. Entonces invertimos también ahí. Y eso nos permite alcanzar mercados mundiales, tanto en Europa como en Asia. Entonces ahí se abre toda una perspectiva realmente muy importante. Eso va a llevar un poco más de tiempo porque requiere grandes inversiones y también hay que desarrollar los mercados. Pero en pocos años yo creo que nos vamos a empezar a exportar gas. Eventualmente el uso de lugares que antes estaban destinados, o terrenos que antes estaban destinados a otra función, eso no generó... ¿Cuánto tiempo llevó antes? La gestión de derechos del derecho de vía, de las servidumbres, finalmente fue gestión nuestra. ENARSA había hecho había adelantado alguna prospección, pero finalmente nosotros tuvimos que hacer todo el trabajo. Fue una gestión que se hizo adelantándonos, de vuelta es un tema de planificación, y la verdad que encontramos mucha solidaridad de todos los propietarios, entendiendo que este era un proyecto que era prioritario para el país. Entonces no hubo prácticamente conflicto, sí bien planificado, se iba avanzando adelante de cuando teníamos que venir abriendo la pista, que se llama, que es cuando venimos empezando el trabajo, ¿no? La operación final, digamos, ¿en qué momento ustedes empezaron a tener idea que se podía cumplir con el plazo? Porque calculo que al inicio, con tanta preparación y con tanto proceso que había que agilizarlo que no se había aplicado, alguna duda tiene que haber existido. Por supuesto, siempre. Siempre, en realidad, yo digo siempre, solo los paranoicos sobreviven, ¿no? Entonces, la organización de un proyecto de tanta magnitud, uno se vuelve realmente muy minucioso en todos los detalles, pero la comprobación se da en la obra. Y esa comprobación de ese ritmo vertiginoso se dio recién el mes de febrero. Recién el mes de febrero se alcanzaron producciones extraordinarias. Estamos hablando de 5.000 metros por día de producción en campo. Para un ducto que nos tocó a nosotros hacer de 440 kilómetros, imagínate que 5 kilómetros por día es una cantidad extraordinaria. Y en un momento dado, en el mes de marzo, sumamos un equipo adicional de las empresas que estaba terminando un gasoducto, había terminado recientemente un gasoducto para TGS, y tuvimos un push de esa gente que fue muy importante. Realmente el trabajo que hizo en cantidad numérica no fue tan grande, pero permitió darnos un punch adicional al proyecto para terminarlo en plazo. Ustedes fueron los encargados del último tramo. Correcto. Cuando había que terminarlo y cuando venía el apuro más grande, ustedes estuvieron en el centro de la escena. Digamos, ¿cómo significó? ¿Hubo presión? ¿Cómo fue ese final? Que calculo que no habrá sido tan final, contame cuál fue la participación desde el principio y cómo fue hacia el final de la obra, pero digamos, estaban ahí, estaban en la línea de llegada ustedes. Sí, claro, a ver, todas las obras ocurrieron en paralelo, cada uno de los tramos. Nosotros estuvimos enfocados en el último tramo, como bien decís, Rubén, y realmente la presión fue importante en el sentido de, déjame resumirte el proyecto en dos palabras, digamos, en el sentido del desafío y el compromiso. Si el desafío, puntualmente, por la magnitud de la obra y los tiempos, y el compromiso, por lo que generaba en cada uno de los integrantes del equipo de la compañía, pues sabían el objetivo y lo que generaba a nivel país ese desafío. Se incorporaron más de 800 personas, se abastecieron, fue una logística compleja en cuanto al abastecimiento de los equipos, que se incorporaron más de 500 equipos en el proyecto. La movilización y la logística de los materiales, los camiones con caños, digamos, infinidad de complejidades. Con esos dos conceptos, el desafío y el compromiso.
¿Y ahora qué viene? Porque, a ver, la sensación que uno tiene es, bueno, ¿qué van a hacer con toda esta expertise, con la agilidad que se tomó para hacer esto? ¿Qué idea hay de seguir? Porque Argentina necesita más gasoductos. Esto es un inicio. Sin dudas. Digamos, Argentina tiene una red de gasoductos bastante importante, una de las más importantes del mundo, pero aún así el gas de vaca muerta tiene que llegar no solo a los centros de consumo, que es lo que permite este primer tramo, sino también poder reemplazar el gas de Bolivia y llegar eventualmente a Brasil. Con lo cual hay mucho gasoducto por hacer por delante para que vaca muerta pueda explotar completamente, digamos. Pero como dije al principio, como nuestro trabajo no es solo crecer, sino también desarrollarse, nosotros hemos desarrollado personas, equipos y tecnología preparándonos para lo que viene. ¿Qué perspectiva tienen ustedes con relación a los anuncios que hay? Porque el gobierno está diciendo que se va a licitar el segundo tramo del gasoducto. ¿Cómo se está viendo esto del sector privado? No, nosotros por supuesto estamos con mucha expectativa, son licitaciones que tendremos que presentarnos para ver si tenemos la oportunidad de ganarlas, como ganamos estas en una licitación, y la verdad que estamos, la expectativa es como compañía y sobre todo para no perder todos los recursos que se ha logrado en cuanto al expertise por parte de los obreros, por parte de los profesionales, por tener todos los equipos que trajimos a la Argentina, que en algún momento no estaban y los tenemos hoy en la Argentina. Entonces tenemos expectativa de poder no perder toda esta curva de aprendizaje que se ha hecho con este ducto, que no se hacía hace 40 años, un ducto de esta magnitud en la Argentina, y poder ponerlo al servicio de lo que venga. Para que vos te des una idea, hemos invertido más de 50.000 horas de capacitación a todo el personal. Todo eso, si lo dejamos pasar, lo vamos a perder en el tiempo y vamos a tener que volver a generar todo este expertise en la gente. Creo que esto es importante, por eso la continuidad, ¿no?